Buen día, soy Carol Estefany Medina Trujillo, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto. El propósito de este conversatorio es hablarles a los empleados de un reconocido supermercado de Ibagué sobre estabilidad laboral. Además, los elementos del contrato de trabajo se componen de tres, la cual es la subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración bajo el Código Sustantivo de Trabajo. Es así que iniciaremos con la definición de contrato de trabajo. El contrato de trabajo es un acuerdo bilateral en el cual ambas partes adquieren, así como adquieren un beneficio, adquieren unas obligaciones. Los contratos de acuerdo a su duración son los contratos a término fijo, los contratos a término fijos inferiores a un año, el contrato obra-labor y el contrato ocasional o transitorio. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Jailin Cano Torres, del programa de Contaduría Pública de la materia de legislación laboral. Hoy vengo a explicarles sobre las limitaciones para trabajo y contrato, que en ellas está la edad, debido a que la parte trabajadora de un contrato laboral solo puede ser una persona física o natural, a diferencia de lo que ocurre o puede ocurrir con parte empresarial, que puede también ser una persona jurídica. La capacidad de obrar especifica que se requiere para que se pueda celebrar válidamente un contrato de trabajo. Supone una serie de requisitos que determinan su legitimación. Requisitos positivos, como por ejemplo el cumplimiento de una determinada edad. Requisitos negativos, como por ejemplo la inasistencia de causas que dan lugar a la incapacidad. El requisito de la capacidad más importante que se utiliza por la legislación laboral de nuestro país es la edad. Así, el artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores exige que el trabajador haya cumplido una determinada edad, excluyendo o limitando su capacidad contractual mientras no haya llegado a ella. Así, en este sentido podemos señalar tres posibles situaciones, como la capacidad laboral plena. El artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores se remite en esta materia a la capacidad de obrar genérica determinada por el Código Civil, de forma que tienen capacidad plena para celebrar un contrato de trabajo las personas que hayan alcanzado la mayoría de edad, es decir, que hayan cumplido los 18, y también tendrán plena capacidad jurídica de obrar los demás supuestos indicadores del Código Civil, de forma que tengan capacidad jurídica de obrar aquellos que le hayan obtenido mediante concesión judicial y los que tengan la concesión de emancipados. La emancipación de este caso hay que entenderla en un sentido amplio, con independencia de su causa. Si bien hay que tener en cuenta el Código Civil de todos los supuestos, parte de que el sujeto tiene al menos 16 años, lo cual resulta coherente a lo establecido en los artículos 6 y 7 del Estatuto de Trabajadores. También se reconoce capacidad laboral aquella del Estatuto de Trabajadores. También se reconoce capacidad laboral a aquellas personas menores de 18 y mayores de 16 años que, sin estar emancipados ni tener concedida la mayoría de edad por concesión judicial, viven de forma independiente con el consentimiento de sus padres o tutores. Ser mayor de edad para poder contratar emancipado laboralmente, tener 16 años, pero vida independiente con consentimiento, concesión de la mayoría y edad judicial. Capacidad laboral limitada, menores de 18 años y mayores de 16 que no se encuentran incluidos en los supuestos anteriores. En estos casos tienen una capacidad laboral limitada. Así se desprende de lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores.
Esta limitación viene determinada porque necesita autorización o permiso expreso o tácito de sus padres o tutores que le tengan a su cargo. Sin embargo, hay que decir que a pesar de necesitar esta autorización, una vez obtenida, quien contrata, son ellos y no las personas que les autorizan. No se trata de una representación porque la voluntad del representante o sustituye a la del representado. Dice que el artículo 7 establece que una vez celebrado el contrato, el menor adquiere capacidad para ejercitar los derechos y cumplir los deberes derivados del mismo, incluida la facultad de extinguir la relación iniciada sin que tenga necesidad de que el autorizante vuelva a intervenir. La incapacidad, que sería otra. El artículo 6.1 del Estatuto de los Trabajadores prohíbe la admisión al trabajo de las personas menores de 16 años, por tanto, el trabajador es jurídicamente incapaz para contratar por cuenta ajena su trabajo mientras no cumpla los 16 años. Sin embargo, existe una excepción a esta regla. Los menores de 16 pueden trabajar. Excepción a esta regla. Los menores de 16 pueden trabajar y contratar válidamente su trabajo en el puesto de espectáculos públicos. Dice que las limitaciones a la capacidad para trabajar, junto a los supuestos que ya hemos visto, existen otros en los cuales, si bien el sujeto afectado tiene capacidad para contratar, sin embargo el legislador quiere negarle o reducirle esa capacidad y ello por tratarse de trabajos concretos o existir en los mismos determinadas condiciones. Así podemos encontrar limitaciones por razones de edad, de nacionalidad y otras limitaciones, sexo, obtención de determinada titulación, la inhabilitación penal. Dice que la formalización de un contrato de trabajo por un menor de edad no quiere decir que el menor se incorpore en la empresa como un trabajador ordinario. Así, el legislador ha querido establecer disposiciones normativas que protegen la capacidad del menor para poder realizar determinados trabajos, o bien permita que pueda realizarlos, pero bajo determinadas condiciones laborales. Dice que así se ha determinado configurando un estatuto jurídico especial de trabajo menor. El artículo 6.2 del Estatuto de Trabajadores establece que los trabajadores menores de 18 años no pueden realizar trabajos nocturnos de 22 horas a 6 horas, ni pueden realizar actividades o puestos de trabajo que hayan sido declarados por el gobierno como insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, y ello tanto para su salud como para su formación personal, profesional y humana. El artículo 6.3 se establece la prohibición para los menores de 18 años la realización de horas extraordinarias. Y el artículo 34.3 se prohíbe a los trabajadores menores la realización de más de 8 horas diarias de trabajo, incluyendo el trabajo dedicado a la formación, y trabajase para varios empresarios. Este límite será la suma de horas realizadas para todos ellos. El artículo 37.1, los menores de 18 tendrán un descanso semanal mínimo de 2 días sin interrupción. Varios convenios
de la Organización Internacional de Trabajo establecen la obligatoriedad de exámenes y reconocimientos médicos con carácter previo para los menores antes de ser admitidos para determinados puestos de trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones supone, de acuerdo con el artículo 9.1 del Estatuto de los Trabajadores, que el contrato de trabajo será válido, pero que aquellas cláusulas que sean prohibidas serán nulas. Es decir, el contrato de trabajo no es nulo, pero estamos ante una noción contractual. Muchas gracias, y eso era lo que le quería explicar sobre las limitaciones para trabajo y contrato, que es más como la edad. Entonces, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Jenny Paola Orjuela Arias, estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Uniminuto. A continuación buscaré informar acerca de las medidas de mejoramiento para las partes del contrato laboral. Hay que entender primeramente que estas condiciones permiten mejorar lo estipulado dentro del contrato laboral. También mejora la estabilidad del contratante y del contratado y prioriza las oportunidades de mejoramiento, así como los planes de beneficios mutuos. A continuación hablaremos la parte del empleador. En cuanto al empleador, es necesario que éste implemente los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Es indispensable que informe el salario que devengará el trabajador, el horario y el periodo de prueba. También debe dar a conocer sobre el reglamento interno de trabajo. Debe dar reconocimiento al tiempo extra laborado y al reconocimiento de recargos. No debe exceder las jornadas laborales aunque sean reconocidas. Estas no deben ser extenuantes. También se debe priorizar el cumplimiento de las fechas establecidas para la remuneración. En caso de depósito, notificar la verdadera razón del hecho. Hay que darle oportunidad al trabajador de demostrar la capacidad de desempeño en su labor, ofrecer un plan de beneficio a los trabajadores, reconocimiento por el logro de sus resultados, asignación de jornadas laborales que no afecten el buen desempeño ocupacional, permitir espacios de disfrute, reconocer al trabajo como un ser social, suministrar los respectivos elementos de protección personal y dotación pertinentes en los tiempos fijados, proveerle al trabajador una buena estructura física y todas las herramientas pertinentes para el desarrollo y el desempeño adecuado de la labor. Se debe ofrecer un respaldo de la seguridad social y el tipo de contrato con toda la información pertinente sobre este. En caso o por parte del trabajador se espera, como medida de mejoramiento en esta relación entre trabajador y empleador, está el cumplimiento de las actividades para las que fue contratado, el cumplimiento del horario laboral legal, interés mutuo, satisfacción de ambas partes en la relación laboral, compromiso y responsabilidad en los deberes y obligaciones, generar la confianza por parte del empleador, cumplir el reglamento interno del trabajo, informar de anomalías o malos manejos de compañeros, siempre y cuando se tenga plena seguridad y evidencia. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Wilson Steven Méndez, actualmente estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto. A continuación voy a hablar sobre dos tipos de contratos. El primero es el de prestación de servicios. Sabemos que este contrato es de carácter civil y no laboral, por lo tanto está sujeto a la legislación de trabajo y no es considerado un contrato con vínculo laboral, al no haber relación entre el contratante y el contratado, es decir, entre el empleador y el trabajador. Por ello, no cuenta con un periodo de prueba como tal, es a tiempo indefinido, y el contratante no tiene la obligación de pagarle prestaciones sociales al empleador, al trabajador. En muchas empresas se usa este tipo de contrato para disfrazar un contrato de tipo laboral.
Es decir, que usan el contrato de prestación de servicios para disfrazar un contrato que es de relación laboral. Si hay pruebas, si hay evidencia, si hay material probatorio que compruebe este caso, el empleado puede demandar a la empresa y es un juez el que declara la existencia de dicho trabajo como un trabajo de realidad. En consecuencia, el procedimiento inicia con una demanda laboral ordinaria para declarar el contrato de trabajo, ya que sabemos que prima la realidad sobre la forma. No importa el tipo de contrato, no importa, lo que importa es la realidad. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Corredor, actualmente estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto. En esta tarde vamos a tratar sobre el contrato de trabajo, que según el artículo 45 del Código Sustantivo de Trabajo, la duración de un contrato se puede pactar por un tiempo determinado. Es decir, hay 4 tipos que son los más utilizados actualmente, que es el término indefinido, término fijo, por obra y labor o prestación de servicios. El indefinido presta al empleador y al empleado una estabilidad que hace que sea el más utilizado en las empresas. Hay 3 opciones de que el contrato se llegue a terminar. Una es la terminación por justa causa, otra es sin justa causa o por pensión, es decir, que el empleado pueda aplicar ya los requisitos para adquirir su pensión. Está el contrato a término fijo, que su duración determinada es hasta 3 años y el empleador puede renovarlo cuantas veces desee. Pero hay algo muy importante que se tiene que tener en cuenta y es que el empleador debe, prorrogar el contrato por un plazo igual al anterior. Si se hizo por un año, debe prorrogarlo por otro año también al empleador. Estos 2 contratos son muy estables, aún teniendo la diferencia de una fecha pactada en el contrato, son muy estables porque permiten al empleado tener una economía más estable para el hogar, para sus finanzas. Además de eso, existe 2 contratos más que ya anteriormente los nombré, que es por obra y labor y prestación de servicios. Por obra y labor es por el tiempo que termine pues la empresa, que el profesional dure haciendo el proyecto. Es decir, si contratan a un arquitecto para que haga un proyecto determinado, si dura un año, ese mismo año durará el contrato. Si es por prestación de servicios, el ejemplo más claro es cuando solicitamos que una persona nos haga el recorrido diariamente por cierto tiempo. Si es por 6 meses, eso es un servicio que presta esa persona y hay que hacer un contrato pues establecido por la ley. En los 4 contratos tiene que existir una remuneración. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, dado que en este momento pues estamos estableciendo normas que pueden pactar las empresas con los empleados y los empleadores para tener una mayor rentabilidad.